quedamos con una voz. Escuchamos todas. Abrí vos también el juego. Escuchá las campanas. Reprogramate y volví a pensar, por las dudas, una y otra vez. Escuchá. Entrevista en Bonito Cuelgue. Tenemos el gusto de dialogar en Bonito Cuelgue por Sindial con Juan Manuel Carc. Íbamos a charlar la semana pasada por un tema eléctrico, gracias a Edesur no lo pudimos hacer. El tema fundamental eran los 10 años de Evo Morales en el poder en Bolivia, pero también esta semana se dio la cumbre de la CELAC en Ecuador, con cuestiones también muy interesantes. Juan Manuel es politólogo, analista internacional e investigador del CONICET. Juan Manuel, te saluda Adrián Pertoldi de Bonito Cuelgue. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Adrián? Un saludo grande para vos y para toda la audiencia. Bueno, Juan Manuel, esta semana vamos a dialogar después con respecto al tema de Evo Morales, que te había molestado en su momento para charlar sobre los 10 años de Evo. Pero esta semana se dio la cumbre de la CELAC. Quiero saber al menos algunas reflexiones de lo que te pasó, estuvo de lo vivido y la presencia también de Nicolás Maduro, bueno, también de Gabriela Michetti. Muchas cuestiones quedaron en la cumbre de la CELAC. Sí, se esperaba algún cruce público, si se quiere, televisado en la plenaria general entre la Argentina y Venezuela, similar al que había acontecido el 20 de diciembre en la cumbre del Mercosur en Asunción, cuestión que no sucedió. ¿Por qué? Porque las críticas que ambos países tenían sobre el otro se saldaron en lo que fue la cumbre privada, por así decirlo, donde no entraron los medios de comunicación, que fue a la mañana entre las 10 y las 13 horas. Y después se produjo un diálogo, que eso sí se pudo ver mientras hablaba el presidente Solís. Detrás del presidente Solís, Gabriela Michetti lo llama a Nicolás Maduro y aparentemente ahí acordaron no explicitar, no levantar el tono en la plenaria general, lo cual en algún bueno, porque la verdad que terminó una cumbre bastante tranquila, terminó una presidencia pro tempore de parte de Ecuador, con la cual la CELAC se vinculó muy fuerte con el espacio de los BRICS, y me parece que fue una buena cumbre en términos generales, que no terminó accidentada como terminó aquella cumbre del Mercosur de Asunción, porque obviamente cuando uno levanta el tono, del otro lado también contesta. Sucedió en diciembre en Asunción, que Venezuela contestó. Esta vez le tocaba a Nicolás Maduro iniciar si se quiere, el cruce, y prefirió no hacerlo, de acuerdo a la charla de hoy con Gabriela Michetti. Entonces terminó una cumbre que fue tranquila por ese aspecto. Tuvo cosas muy importantes, el discurso inaugural del presidente ecuatoriano. Eso te quería preguntar, Juan Manuel, me pareció lo más saliente de la cumbre. Creo que fue muy realista, se sabe de las capacidades de Rafael Correa, pero realmente me sorprendió el discurso. La verdad que yo te acostumbro, por la labor que uno tiene y demás, acostumbro a escuchar a gran latinoamericanos, pero creo que esta vez sintetizó un conjunto de cosas que venía diciendo, y justo en un contexto latinoamericano que viene cambiando, ¿no? Porque es decir, si uno mira las elecciones en Argentina, en Venezuela, probablemente lo que suceda hay que analizar en otro contexto. El 21 de febrero en Bolivia se da cuenta que las fuerzas conservadoras en América Latina están tomando fuerza nuevamente, ¿no? Y eso lo venía anunciando el presidente ecuatoriano, pero un discurso muy interesante en cuanto a por ejemplo, las citas al Papa Francisco, las citas a lo que él dice que la mano invisible, que por invisible nadie la ha visto, ¿no? Criticando al libre comercio y las consecuencias que trajo. También una crítica por elevación, sin nombrarlo, el Foro Económico Mundial de Davos, nombrando que la economía mundial, de acuerdo al estudio de Oxfam, es solo para el 1% de la población, porque el 1% de la población posee tanto como el otro 99%, y bueno, sin lugar a dudas con interesantes posiciones sobre lo que es el tema de la paz en Colombia, que fue uno de los ejes más trabajados en la cumbre de la CELAC, una paz que esperemos se pueda firmar antes de marzo de este año. Eso es lo que anuncian las partes, tanto el gobierno de Juan Manuel Santos como la FARC dicen que podrían llegar a firmar la paz en Colombia este año, con lo cual sería sin lugar a dudas la noticia del año. Y lo otro, sin lugar a dudas, diciendo que la CELAC es la contraparte de lo que fue la OEA, ¿no? La Organización de Estados Americanos. Ecuador siempre ha sido muy contundente al decir que la OEA ya es un espacio caduco para debatir las cuestiones de América Latina y que la CELAC debería reemplazarlo. Esto después obviamente provocó un debate con Argentina, ¿no? Es decir, con la presidenta Gabriela Michetti, que sobre el punto de Haití ella decía,
si la OEA llamando una misión para saber qué está sucediendo en Haití, que la CELAC no mande nada. Y ahí hubo un debate también en la plenaria donde se terminan expresando dos posiciones, ¿no? Uno que es una nueva confianza que tiene la Argentina en que la OEA sea el espacio de resolución de los conflictos de América Latina, y Ecuador con un conjunto de otros países que dice, no, cuidemos este espacio que es la CELAC y en definitiva es un espacio muy importante que se ha dado a América Latina en los últimos 4 años, desde su nacimiento en 2011. Juan Manuel, hay un detalle también importante que tiene que ver con la presencia, sí, de Mauricio Macri en el foro de Davos, pero no en la cumbre de CELAC. Se argumentó un tema de salud por la altura de Quito, pero creo que el mensaje también de la no presencia de Macri significa mucho. Sí, yo creo que él, me parece que él intentó evitar una confrontación directa con Maduro, porque digo, si él hubiese estado, ese diálogo de Michetti diciendo, bueno, ahora bajemos el tono en la plenaria general, difícilmente se hubiese dado, digo, porque son dos presidentes que se han cruzado dardos a lo largo de las últimas semanas, y creo que también ahí hubo una decisión de no ir política que tiene que ver con la CELAC en general, pero que también tiene que ver con el contexto americano, porque Mauricio Macri había ido a la cumbre del Mercosur con el tema de los derechos humanos de una forma muy fuerte y muy contundente, a pesar de que no sé si conoce o no el caso específico de Leopoldo López, pero él lo tomó como una bandera, y se sabía que si iba a la cumbre de la CELAC, Nicolás Maduro le iba a contestar con Milagro Sala, ¿no? Exactamente. Un caso muy importante que está teniendo en la Argentina, que América Latina en general se ha preocupado por el tema, porque si uno mira la cumbre parlamentaria que hubo de la CELAC el día previo a la cumbre presidencial, bueno, ahí se da cuenta que un conjunto de parlamentarios lo puso como punto específico el tema de Milagro Sala, ¿sí? Es decir, se lo está viendo eso también. Y obviamente el tema de los despidos en el Estado de la Argentina, que ya son 55.000 en 50 días, creo que también Macri obvió o prefirió no ir a la CELAC porque sabe que allí hay un discurso más contestatario a sus políticas, ¿no? A sus tanto en derechos humanos, como veníamos diciendo antes, pero sobre todo en lo económico, ¿no? Es decir, la CELAC es un foro de países donde no está bien visto que un gobierno en 50 días despida 55.000 trabajadores, ¿sí? Ni siquiera los gobiernos más neoliberales del continente, ni siquiera México, Colombia o Perú pueden hacer eso. Entonces me parece que él prefirió y evitó ir allí, también dando un mensaje, porque cada cuestión, más allá de una decisión por un tema específico, es un mensaje a alguien. Obviamente. En política internacional, si vos vas a una cumbre o no vas, es un mensaje. Si vos mandás a alguien o a otros, otro mensaje. Y creo que él está mandando un mensaje a aquellos países con los cuales él se juntó en Davos, diciéndole, vieron, yo fui a Davos y acá no fui. Anótenlo como un punto mío favorable. Bueno, pensando que luego eso va a significar una inserción argentina en los mercados, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un trasfondo económico que él cree detrás de esas decisiones políticas, pero que tiene que ver con un giro de 180 grados en lo que venía haciendo Argentina, porque si uno de los espacios privilegiados para Argentina todos los enero era la cumbre de la CELAC, ¿no? Cuando Cristina Kirchner, por ejemplo, viajó a Cuba, Cristina Kirchner, por ejemplo, viajó a Santiago de Chile. Digo, la CELAC era un espacio privilegiado para la Argentina que hoy ha dejado de serlo al momento. Estamos dialogando con Juan Manuel Carc, politólogo, investigador del CONICET, analista internacional. Iván. Juan Manuel, buenas tardes. Iván Alexis Nordi te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Iván? Un saludo grande. Muy bien. Quería consultarte respecto de esto último que mencionabas, del mensaje a aquellos a quienes visitó en Davos de Mauricio Macri al haber ido y después no presentarse en la cumbre de la CELAC. Si considerás que también es un mensaje para los otros miembros de la CELAC, haber ido a Davos y no ir a esta cumbre. Sí, creo que, en Davos, de parte de América Latina, se mostró bastante solo, podríamos decirlo, porque el otro gran representante de Davos de América Latina fue Peña Nieto. Brasil envió, sí, esto hay que decirlo, al ministro de Economía, pero es un ministro de Economía que es Joaquín Levy, que fue el que encabezó el ajuste el año pasado, Barbosa, nuevo ministro de Economía, que está intentando, si se quiere, una mirada más progresista de la economía. Este es un año donde Brasil va a tener que tomar definiciones en lo económico, porque viene de un año donde implementó un ajuste y no le fue bien, a través de Joaquín Levy, un ministro ortodoxo, y sí, él también quiere mostrar un mensaje hacia América Latina, hacia algunos presidentes, para que
se acuesten un poco más sobre sus espaldas. Digo, Juan Manuel Santos es uno, él se quiere vincular más con Juan Manuel Santos. El problema que tiene es que él es aliado histórico, Mauricio Macri, y de Álvaro Uribe, que es el contrincante dentro de Colombia de Juan Manuel Santos. Pero, sin lugar a duda, va a planificar una nueva política latinoamericana. Macri alejándose de Venezuela, alejándose no tanto de Ecuador, intentando vincularse fuertemente con Uruguay, Chile, eso es lo que él anuncia públicamente, y Brasil lo pone siempre como punto en consideración. Creo que su latinoamericano, por así decirlo, está justamente en el sur, en los países del cono sur, y él está dando un mensaje en ese sentido. Hay que ver, creo que las elecciones en Bolivia ahora en febrero también nos van a dar el tono sobre si estamos ante un cambio de ciclo en América Latina, donde las fuerzas conservadoras terminan de ganar todas las elecciones, digo, de acuerdo a las últimas dos que vimos, o si ha sido una primavera de la derecha solo de algunas elecciones, y efectivamente el ciclo post-neoliberal de aquellos gobiernos transformadores, progresistas, sigue vigente. Eso creo que es una de las discusiones que viene, que va a haber interpretaciones para ambos lados, pero indudablemente en Bolivia se define bastante en las elecciones de el próximo 21 de febrero. Juan Manuel, nos quedan unos minutos nada más del programa. La entrevista original antes del sábado pasado tenía que ver con el tema de Evo Morales, de los 10 años en el poder. Escribiste una nota muy interesante en Tiempo Argentino. La pregunta es, te voy a hacer unas preguntas breves al menos, pero bueno, ¿cuál es la clave de estos 10 años de Evo Morales en el poder en Bolivia? Teniendo en cuenta que Bolivia ha pasado por más de una veintena de presidentes en menos de, 15, 20 años. Sí, a ver, primero la estabilidad económica boliviana. Creo que sin la estabilidad económica no se puede explicar el proceso de nueva distribución que hubo en Bolivia, donde el 40% de la población está beneficiada por los bonos sociales, las políticas sociales, el bono Juancito Pinto, el bono Juan Azurduy. Me parece que ahí hay un triunfo de Evo Morales, ¿no?, en la política social y económica. Y después, sin lugar a dudas, hay cuestiones políticas de fondo, es decir, el tema de haber creado una nueva constitución, un nuevo Estado plurinacional integrando a todas las naciones originarias. Ese es otro punto fuerte, importante. La estabilidad política, es la misma dupla Evo Morales y Álvaro García Linera en conjunto desde la llegada del gobierno, de las elecciones de 2005. Entonces ya tenés una década de dos personas que se conocen a la perfección, que cumplen papeles distintos. Álvaro García Linera está visto como... Eso te quería preguntar, Juan, porque me parece que García Linera también es la clave de ese acercamiento con sectores quizá ilustrados, con cierta burguesía. Creo que hay una buena combinación entre Evo Morales y García Linera. Yo creo que es una combinación fuerte. García Linera ha sido premiado en los últimos años en la universidad de todo el mundo. Digo, está visto como un intelectual orgánico, al decir que no solo es intelectual, sino que también transita los espacios de gestión. Es visto como aquel que puede tener un diálogo también fuerte con algunos sectores, si se quiere, más empresariales, etcétera. Y Evo Morales con los sectores campesinos, que son de donde él proviene, con los sectores de los gremios de los trabajadores, con la propia Central Obrera Boliviana, tiene un diálogo muy fluido, porque proviene de ahí. Entonces como que se conjugan muy bien. Y después tenés otro punto, que es que la lucha por la salida al mar de Bolivia le otorgó también una bandera importantísima en términos políticos y simbólicos a esta dupla de Álvaro García Linera, que son vistos hoy por hoy como los únicos que pueden llevar adelante esa batalla en Bolivia con posibilidades de triunfo, ¿no? Es decir, son vistos como los únicos mandatarios que hoy por hoy pueden llegar esa bandera que es histórica para el pueblo boliviano a la victoria. Vamos en febrero qué termina sucediendo. La verdad que es la primera vez que es más pareja la situación. Si uno veía las encuestas en los últimos años, siempre Evo estaba en 60, 65, ahora está un poquito más abajo de eso, pero tiene que ver también con más de una década en el gobierno, ¿no? Sí, el desgaste lógico. También, en definitiva, también es lógico que después de una década vos bajes de 60 a 50 y algo. Digo, es algo normal y lógico. Vamos a ver si influye decisivamente esto o no el 21 en las elecciones.
Juan Manuel, ¿ves en lo particular, ya ahora te hago una pregunta de análisis muy personalísimo, ¿ves como más probable que se consagre la consolidación de esto que vos llamaste la etapa post-neoliberal o por el contrario el retorno de la derecha que siga creciendo en Bolivia? Y la verdad que es un escenario complejo, yo no te sabría decir, si vos me decís hoy analizando el mapa latinoamericano, hay más gobiernos post-neoliberales, por así llamarlos, que gobiernos conservadores, ¿sí? Creo que ahí la elección que tenga este año en las municipales Brasil y cómo se pare Brasil de acá al 2018 es la clave, porque Brasil es el país más grande, el que más define en América Latina en términos económicos y también políticos, indudablemente, porque es el que gira y también puede hacer girar a otro conjunto de países. Me parece que hay que estar muy atentos a las elecciones municipales de este año en Brasil y en 2018. En 2018 en Brasil podría presentarse Lula, por ejemplo, ¿no? Luis Ignacio Lula da Silva, el expresidente que se fue con la mejor aceptación que tenga un expresidente en Brasil en su historia. Y ahí tenés después de las elecciones de Brasil 2018 en Argentina. Entonces, incluso vos podrías llegar a un escenario donde se presente Lula en Brasil y Cristina Fernández en Argentina. Exacto. En 2 años. Entonces está todo por verse, digamos. Me parece que no es momento de decir sí hay un cambio importante en América Latina, porque lo hubo en la elección presidencial de Argentina, pero en Venezuela fueron parlamentarias, es decir, todavía no está del todo saldada esa discusión y creo que es una disputa que va a seguir por lo menos por los próximos 5 o 10 años. Bueno, de hecho en Chile, después de la presidencia de Piñera, Bachelet ganó con relativa comodidad. Claro, el tema es que vos en Chile, si Piñera se hubiese querido presentar ahí, hay que ver qué sucedía con la elección que hizo Bachelet. Yo creo que igualmente hubiese ganado Bachelet, pero en Chile es un cambio permanente porque, por ejemplo, ahora cuando termine su mandato Michelle Bachelet, ella no se va a poder presentar. No hay la posibilidad de una reelección inmediata en Chile, entonces eso modifica un poco el panorama y el escenario, pero la Fernández acá se fue con una aceptación muy muy grande, fuerte, y hay una idea de que Cristina Fernández, creo que también basada en datos específicos, se fue, por ejemplo, con una desocupación del 6%, ¿no? 5 o 6%. Este año ya sabemos que la desocupación va a ser más alta, más grande, que va a haber más inflación. Bueno, hay ciertos datos macroeconómicos que te llevan después a analizar lo que viviste antes, ¿no? A los pueblos latinoamericanos, en base a la enseñanza que son las nuevas conducciones o los nuevos gobiernos. Sí, bueno, con aquel mandatario que tanto lo criticamos en su momento, por ahí no la pasamos tan mal. Entonces esas enseñanzas van a empezar a pasar ahora en Argentina seguro, porque ya está aconteciendo, ya hay un cambio fuerte de gobierno con, por ejemplo, los despidos que hubo en el Estado, ¿no? 55.000 despidos en 50 días, es un escenario que cambió muchísimo. Y el pueblo argentino está haciendo y hará un aprendizaje de aquello, lamentable aprendizaje en un punto, porque significa que miles de personas no tengan fuente laboral al momento de decir esto, ¿no? Bueno, eso también ha sucedido en otros países, es decir, hay aprendizaje de los pueblos y indudablemente esto después se va a expresar de alguna u otra forma en las elecciones, porque es en las elecciones donde se termina plasmando la opinión de un pueblo sobre sus gobernantes. Juan Manuel Carc, muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Hablamos de varios temas, era importante los 10 años de Evo, pero también lo ocurrido con la CELAC en la reunión de esta semana. Un gran abrazo y muchísimas gracias. Gran abrazo a ustedes dos, estamos en contacto. Como no, muchas gracias. Estamos dialogando con Juan Manuel Carc, politólogo, investigador del CONICET, también analista internacional. Tocamos los 10 años de Evo Morales, un asunto interesante. Por favor, lean el libro Jefazo de Martín Sivak, él estuvo alrededor de 3 años con Evo Morales, imperdible. Un libro que lo pinta de cuerpo entero al actual presidente de Bolivia, también lo ocurrido en la CELAC. Bueno, varios temas internacionales que a veces no están en la agenda de los medios, pero que sí en Bonito Cuelgue. Pasó Juan Manuel Carc por nuestro programa.